Gracias. Buenas tardes, hermanos. Porfa, si pudiera haber luz por este lado. Bien, buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios que podemos reunirnos. Creo que son las cosas que siempre tenemos que valorar en esta parte del mundo, en Occidente, gran parte de Oriente también. Y en ese tiempo todavía podemos congregarnos con libertad, ¿verdad? Vendrá un tiempo donde tal vez suceda como algunas partes del mundo ahora, que ya no tienen la libertad de congregarse. Así que tenemos esa bendición que tenemos que aprovechar en nuestras vidas también. Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer a personas que son de otras nacionalidades, de otros lugares, ¿verdad? De otras partes del mundo. Allá en nuestra iglesia hay personas que son de diferentes lugares, de diferentes países. En el colegio, nuestra iglesia tiene un colegio, tenemos maestros que son de diferentes países, no solamente de América, sino incluso de Asia y de Europa también. Y cuando hay personas que son así de diferentes lugares en un grupo, a veces nos preguntamos, y a veces no solo nos preguntamos, sino que les preguntamos y les decimos, ¿y cómo es en tu país? ¿No? Y queremos saber cómo es el clima, si tienen playa, cuáles son algunas costumbres para celebrar la Navidad, para recibir el Año Nuevo, cómo celebran un cumpleaños, en fin, cosas que nosotros hacemos regularmente en nuestros países y en otros países no se hacen. Entonces a veces tenemos la pregunta, ¿cómo es en tu país? ¿Verdad? Y a veces nosotros tenemos, no sé si les ha pasado, pero a veces tenemos ciertos conceptos erróneos cuando conversamos con otras personas. Tal vez pensamos que, no sé, algunos piensan que tal vez toda Norteamérica se habla inglés, ¿no? Y no, en Norteamérica, bueno, básicamente se habla inglés, francés y castellano, ¿no? Si vemos en Canadá, inglés, francés, inglés en Estados Unidos, en México se habla castellano. México es parte de Norteamérica, del norte de América. Entonces, hay ideas a veces así un poquito distorsionadas para nosotros, equivocadas para nosotros. Por ejemplo, yo vengo de Perú, mi familia viene de Perú, y tal vez algunos cuando hablan de Perú, no sé, tienen una imagen, una idea, han visto algunos muñecos tal vez de la sierra, cuando regularmente hay trajes típicos, ¿no? Cuando uno va a México también, ¿no? Cuando uno va a otro país de Centroamérica, Sudamérica, a veces ve algunos muñecos, muñecas que ven y algunos animalitas ahí, y pensamos que en todo ese país se visten de esa manera, ¿no? Y tal vez, por ejemplo, no sé, México, todos tienen un sombrero de charro y todos tienen bigote de charro y todos tienen ese dejo y hablan de esa manera, pero sabemos que no es así. Tal vez depende de qué parte del país sea, ¿no? Y lo mismo hablando de cada uno de los países, ¿no? No necesariamente es como nosotros nos imaginamos. Tal vez escuchan de Perú y algunos lo primero que viene a su mente sea Machu Picchu, ¿no? Pero no todo el Perú es sierra. El Perú tiene una gran parte de costa. Es más de la tercera parte de la población de todo el país está en la costa. La capital es casi la tercera parte de la población, la capital del país. Tenemos la sierra y tenemos la selva, ¿no? Tenemos tres regiones distintas. Y de la misma manera que tenemos nosotros conceptos equivocados en cuanto a los países, a veces tenemos conceptos equivocados en cuanto al reino de Dios. ¿Cuántos hemos leído o hemos escuchado el término el reino de Dios, el reino de los cielos? Levanta tu mano. ¿Sí? Hemos leído, hemos escuchado acerca del reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Es lo mismo el reino de Dios? ¿Es lo mismo el reino de los cielos? ¿O son términos distintos? Se está hablando de términos distintos. Y realmente es lo mismo. El reino de Dios, el reino de los cielos es lo mismo. Jesús usa indistintamente ese término. Por ejemplo, en Mateo, cuando habla con el joven rico, ¿se acuerdan? Cuando tiene este encuentro con el joven rico. Y realmente el término es lo mismo. Y muchas personas cuando escuchan hablar del reino de los cielos, tal vez en su mente viene una imagen, no sé, de nubes, de algunos ángeles ahí. Estábamos hablando el otro día con algunos hermanos de los querubines y tal vez de querubines, de ángeles tocando arpas y cielos y nubes y cosas así. Y esa es nuestra imagen cuando hablamos del reino de Dios. Pero no es exactamente así, ¿no? Y algunos dirán, ay, qué aburrido, puras nubes y todo ahí tocando arpa. Así es el cielo, tal vez nos imaginamos así, y asociamos el reino de Dios, el término del reino de Dios a eso. Y para corregir ciertas ideas equivocadas que algunas personas tenemos acerca del reino de Dios, y que también algunas personas en los días de Jesús mismo, en esa época misma, tenían acerca del reino de los cielos, Jesús utilizó algunas parábolas para enseñarles qué es el reino de Dios, qué es el reino de los cielos.
Y las parábolas son ilustraciones terrenales, ¿no? Hemos escuchado la parábola de la buena semilla, la parábola del sembrador, etcétera. Y Jesús utilizó estas historias terrenales que tienen una enseñanza espiritual. Y las parábolas tenían doble propósito. Por un lado, ocultaban verdades a aquellas personas que tenían un corazón duro, que tenían un corazón que se resistía a la obra del Espíritu Santo obrando en sus vidas. No que puedan vencer al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero que rechazaban el mensaje de la palabra de Dios. Y por otro lado, las parábolas también tenían la función de llevar a una luz más profunda, a un mayor entendimiento a aquellas personas que tenían verdadero interés en conocer el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, en esta ocasión, Jesús utiliza de estas parábolas para enseñarnos más acerca del reino de los cielos. Y yo creo que muchas veces cuando hablamos de un tema, hay que empezar por definir el tema. Cuando he predicado acerca de la gracia o el amor o el gozo o la inspiración bíblica o las bienaventuranzas, etcétera, etcétera, yo empiezo siempre tratando de definir qué es gozo, qué es amor, qué es bienaventuranza, etcétera, etcétera, porque a veces cada uno entiende según lo que cree que es su concepto de amor, de gozo, de etcétera, etcétera, pero realmente ese es el concepto bíblico. Y cuando nosotros predicamos, enseñamos la palabra de Dios, lo que vamos a hacer es exponer lo que la Biblia dice al respecto. Entonces tenemos a veces que cambiar ideas preconcebidas que tenemos ya de algunas expresiones, algunos términos, y realmente entender cómo es que la Biblia trata o se refiere al usar esas expresiones. Y entonces el reino de los cielos es la serie que vamos a tener durante estas semanas. Vamos a hablar diferentes aspectos del reino de los cielos, diferentes aspectos del reino de Dios. Y cuando definimos el reino de Dios, tiene que ver con su reinado, tiene que ver con la autoridad de Dios establecida. Y en la Biblia tiene dos aspectos. El reino de los cielos en el aspecto presente tiene que ver o envuelve, involucra cómo uno entra al reino de los cielos, cómo uno es parte del reino de los cielos. Y tiene que ver básicamente con el arrepentimiento y con la fe, que son dos elementos esenciales, dos elementos indispensables para que una persona pueda ser parte del reino de los cielos. Y yo no sé si ya aquí entonces tú vas pensando, ¿me he arrepentido? ¿Tengo la fe salvadora? Porque si no me he arrepentido de mis pecados y si no tengo fe salvadora, nunca he entrado al reino de los cielos y no soy parte del reino de los cielos. Ese es el aspecto presente del reino de los cielos. Pero el aspecto futuro también la Biblia lo trata. Y el aspecto futuro del reino de los cielos tiene que ver con la gloria, tiene que ver con la segunda venida de Cristo presencialmente acá a la tierra para establecer su reino y reinar literalmente sobre la tierra como nosotros entendemos en las Escrituras. Y en el Nuevo Testamento también tiene dos aspectos. El aspecto presente del reino de los cielos tiene que ver con el sufrimiento, involucra sufrimiento. Justamente hoy día en la iglesia, allá en Lima, están los hermanos que han quedado a cargo, están empezando una nueva serie y la serie es el sufrimiento. Y la Biblia nos enseña del sufrimiento. Los creyentes vamos a pasar por sufrimiento en nuestra vida también. No estamos exentos del sufrimiento. Así que el reino de los cielos en el aspecto presente involucra sufrimiento, nos habla de sufrimiento también. Y vamos a hablar de eso también en las próximas semanas. Y el aspecto futuro del reino de los cielos tiene que ver con gloria. Sí, tiene que ver con gloria. Ahora, en los días de Jesús había un concepto equivocado acerca de este tema y muchas personas lo relacionaban con gloria, con reino, y recordemos que el pueblo de Israel en los días de Jesús era un pueblo que estaba subyugado por los romanos, ¿verdad? Habían sido conquistados por el pueblo romano. Y si ustedes se acuerdan, cuando Jesús entra a Jerusalén, ¿se acuerdan? Lo que se conoce como el Domingo de Ramos, Jesús entra a Jerusalén y entra en cumplimiento de las profecías bíblicas montado en un pollino, un burrito que nunca había sido montado. Entonces él entra montado ahí y toda la gente empieza a exclamarle, los que podían se sacaban sus mantos, sus capas y lo tendían ahí en el camino por donde iba a pasar Jesús y decían, salve rey de los judíos, ¿no? Y entonces ellos expresaban de esta manera su dicha, su gozo, porque ellos estaban pensando que él iba a venir a darles libertad de la esclavitud, de lo subyugado que estaban ahí por el imperio romano. Esa era su idea, iban a tener una libertad plena como en los días del rey David, en los días del rey Salomón. Y cuando vieron a los siguientes días, nomás inmediatamente, que no era así, no era el rey que ellos esperaban, tal vez no como Alejandro el Magno o a cualquiera de ellos, así que venía para conquistar y vencer y ser proclamado ahí, exaltado.
vieron que no eran así las cosas. Ahí nomás, a los pocos días, a la semana siguiente, ¿qué estaban gritando? ¿Se acuerdan? Crucifícale, crucifícale. La misma gente que estaba aclamándole y dándole la bienvenida como rey, a los poquísimos días estaba ya diciendo, mátelo, crucifícale. No, pero y su sangre, ya no importa que su sangre caiga sobre nosotros, sobre nuestras cabezas. Y es que ellos tenían un concepto también equivocado acerca del reino de Dios. Estaban pensando en lo inmediato, estaban pensando en lo material, estaban pensando en un reino político, en un reino militar, en un reino de esplendor y de victoria, de esta manera, pero no es así exactamente como la Biblia trata o se refiere al reino de los cielos. Así que Jesús corrige esas parábolas, Jesús corrige esos conceptos y enseña parábolas para ello. Y yo quiero que en esta noche o en esta tarde nosotros veamos esas parábolas para que también corrijamos tal vez algunas ideas, porque algunos de nosotros hemos estado pensando en el reino de los cielos, pero no en su aspecto presente. Hemos estado pensando en el reino de los cielos, ya, cuando yo muera, iré a vivir al reino de los cielos. Ahora que soy salvo, una vez que me muera, estoy seguro que iré al reino de los cielos. Pero no, el reino de los cielos tiene un aspecto presente, es ahora. Es como cuando la Biblia habla de la vida eterna. Algunos de nosotros pensamos tal vez, ok, cuando yo muera tendré vida eterna. Pero la Biblia dice que una persona tiene vida eterna desde que conoce a Jesús como su Salvador personal. El que tiene al Hijo tiene vida eterna, dice el texto. El que tiene al Hijo tiene al Padre, el que tiene al Hijo tiene vida eterna. Entonces, la vida eterna empieza ahora. Cuando uno muere, continúa y va a la presencia de Dios. Entonces, veamos esas parábolas que Jesús usó para enseñarnos acerca del reino de los cielos y también corrijamos ideas que tal vez nosotros no las tenemos claras o tal vez estábamos confundidos cuando habíamos escuchado acerca del reino de los cielos. Vámonos a Mateo, capítulo 13, Mateo 13, versículos 24 al 30. Dice el texto así: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Mateo 13, 36 al 43, Jesús da la explicación acerca de esta parábola. Y dice: entonces despedía a la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y en esta parábola entonces nosotros encontramos la historia de un hombre, un hacendado, un terrateniente, que tenía campos, tenía bastantes extensiones de terreno, tenía chácaras, podríamos decirlo tal vez en un término hispano, y entonces este hombre siembra una buena semilla en su campo, ¿no? Siembra una buena semilla, pero ya cuando empieza a salir las plantitas se da cuenta que no solamente había trigo, lo que había salido, sino que también había cizaña. Y no sé si alguno de ustedes ha visto la foto de la cizaña o ha buscado en internet cómo es la cizaña. La cizaña es muy parecida al trigo. No es exactamente igual, pero aquellos que no son conocedores la van a confundir, les va a parecer que es igual. Y cuando ya crece un poco más y cuando ya da su fruto, es parecido, pero no es exactamente igual. Y la cizaña es muy peligrosa. La cizaña incluso, si uno la ingiere en altas cantidades, puede ser mortal, a diferencia del trigo, que nosotros sabemos que es una
un cereal que es consumido básicamente y sirve de alimentación para hacer panes, harina, fideos, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Y es muy usado por nosotros. Entonces, había crecido trigo, había crecido cizaña, y entonces vienen los trabajadores y le preguntan, ¿qué hacemos? ¿La arrancamos esta cizaña que ha crecido y que no ha sido sembrada por nosotros? Y Jesús dice, no, vamos a dejarla ahí todavía, ¿verdad? Y de estas de esta parábola encontramos una enseñanza simple. En primer lugar, el reino de los cielos, el reino de Dios cohabita, el reino de Dios coexiste durante este tiempo de modo temporal. Cuando nosotros conocemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, somos salvos, somos parte de la familia de Dios, estamos aquí en la tierra, pero no somos los únicos que existimos en la tierra, ¿verdad? Sino que también existen muchas personas, y la gran mayoría de personas que existen en el mundo no son creyentes. Recordemos, la gran mayoría de las personas no son hijos de Dios, y estamos aquí y existimos aquí en la tierra, y nosotros, aquellos que somos hijos de Dios, somos parte de la familia de Dios. Pero habrá un día en que seremos separados, y habrá un día en que se notará claramente quiénes son aquellos que son hijos de Dios de los que no son hijos de Dios. Cuando Jesús venga y arrebate a su iglesia, claramente se va a notar quiénes son parte de la familia de Dios, porque aquellos que son hijos de Dios serán los que serán arrebatados, pero aquellos que no son hijos de Dios, ellos son aquellos que se van a quedar. Y esta parábola también nos corrige algunos errores que se han dado en el transcurso de los siglos en el cristianismo. El primero de ellos es pensar que la iglesia debe tener una separación física de aquellos que no son creyentes. Y por eso es que en el transcurso de los siglos se han inventado los conventos, ¿verdad? Se han inventado los centros de clausura, los claustros. Y en estos lugares van personas y viven ahí. La idea de ellos es separarse del mundo porque no quieren contaminarse con el mundo. Y entonces se hacen monjas o se hacen monjes de clausura, y en algunos casos incluso hasta hacen voto de silencio, ¿verdad? Y su idea es no contaminarse con el mundo y vivir en estos lugares. Pero realmente Jesús nos está llamando a eso, a los hijos del reino, a los hijos de Dios. Si Jesús nos ha dicho que nosotros tenemos que ser la sal de la tierra y que tenemos que ser la luz del mundo, podemos entender que Jesús no nos está llamando a un aislamiento físico. Lo que Él nos llama es a una separación espiritual. La palabra iglesia deriva del griego eclesia, que es una palabra compuesta que significa al castellano llamado fuera. Estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo, ¿verdad? Vivimos en el mundo, pero no debemos practicar las cosas que el mundo practica, y que son cosas que están corrompidas y que son cosas que no agradan a Dios. Entonces, estamos aquí, pero no debemos practicar este tipo de cosas. Y la separación a la que Dios nos llama es a una separación no física, sino a una separación espiritual de las prácticas del mundo. De tal manera que nosotros con nuestros labios hablemos de Cristo Jesús como nuestro Salvador. Con nuestros labios podemos compartir tal vez una prédica o una clase de escuela dominical o un estudio bíblico que hemos escuchado, pero con nuestras vidas, con nuestro testimonio, también mostremos eso que nosotros creemos que son enseñanzas de la palabra de Dios. Sería muy difícil hablar a alguien, mira, Dios dice esto, pero por otro lado tal vez hablar con dobleces, tal vez mostrar con nuestras vidas que Dios no tiene la prioridad para nosotros, y estar mimetizados viviendo como el mundo vive. Y tal vez nadie en tu trabajo, o tal vez nadie en tu vecindario, o tal vez nadie en donde tú estudias puede notar que tú eres un hijo de Dios. Si nadie en tu familia, tu trabajo, tu compañero no sé, vas al gimnasio, etcétera, puede notar que tú eres un hijo de Dios, ¿no te parece eso algo muy extraño? ¿No te parece que anda algo mal por ahí? Porque realmente si tú eres la sal de la tierra y la luz del mundo, va a haber una diferencia. Los tipos de conversaciones, los temas de las conversaciones, ¿verdad? Si honran o no honran a Dios. Otra de las cosas también que corrige Jesús con esta parábola es la idea falsa, la idea equivocada de que el bien y el mal deben de existir dentro de una iglesia, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y este es un concepto equivocado, porque si ustedes se percatan en la explicación que Jesús dio, versículos más adelante, Él dice que el campo es la iglesia, ¿no? Él dice que el campo es el mundo. Y claro, en el mundo hay personas que son salvas y hay personas que no son salvas, pero la iglesia es la familia de Dios, la iglesia es el conjunto de personas que se han
arrepentido de sus pecados y han depositado su fe en Cristo Jesús para su salvación. Y entonces dentro de la iglesia lo que Dios nos llama a hacer no es a vivir tolerando el pecado, sino más bien a vivir apartándonos del pecado, ¿verdad? Y justamente si hay algún caso necesario en la iglesia, la Biblia dice pues hay que disciplinarlo, como una muestra de amor, así como el padre disciplina a su hijo que quiere, dice la Biblia, así Dios nos disciplina a nosotros. Y dice más bien, si no hay disciplina, más bien es donde tenemos que ponernos a pensar, si Dios no nos disciplina, es que tal vez no somos sus hijos. Porque así como el padre que quiere a su hijo, así Dios nos disciplina, dice en Hebreos, tomando un texto del Antiguo Testamento también. Así que la disciplina es vital, es importante dentro de la iglesia local para mantener la pureza, la santidad. Una de las ilustraciones que Dios utiliza hablando de la iglesia es la de una novia. Y una novia cuando entra por el templo hacia el altar para realizar la ceremonia de boda, su vestimenta es blanca, ¿verdad? Porque ilustra justamente la pureza. Y la Biblia dice que la iglesia es la novia de Cristo, ¿verdad? Y un día se darán las bodas del Cordero. Entonces corrige esa enseñanza falsa de que el bien y el mal deben coexistir dentro de la iglesia. No, la Biblia nos ha llamado, Dios nos ha llamado a vivir en santidad. Y dice, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y una tercera cosa que corrige también esta parábola es entender la invisibilidad del reino de los cielos. La invisibilidad. Y no siempre es fácil distinguir entre aquellos que son hijos de Dios y aquellos que no son hijos de Dios. No siempre es fácil, porque a veces puede haber personas que son religiosas, o a veces puede haber personas que son muy conservadoras, personas que tienen una ética o una moral alta, ¿verdad? Y tal vez conocemos a personas así en el trabajo, pero realmente no son creyentes. Y a veces algunas de esas personas hasta pueden estar asistiendo a una iglesia y pueden estar asistiendo por muchos años a una iglesia, pero realmente no ser creyentes. Pero un día todo eso, dice la Biblia, será traída a juicio. Mientras tanto, durante este tiempo, antes de que Cristo venga por su iglesia, estamos coexistiendo juntos, estamos habitando juntos. Y así como la cizaña, ustedes miren una foto ahí buscando ahí en un buscador en internet, van a encontrar que es parecida con el trigo. Así muchas veces vamos a encontrar personas que no son creyentes, que parecen creyentes y que incluso a veces vamos a encontrarlas dentro de la iglesia local. Así que si tú eres creyente, aquí la enseñanza es para mantenernos firmes en la fe, para mantenernos separados del mundo, para mantenernos como hijos de Dios perseverando en la fe. Y si no eres creyente, la reflexión es a que nosotros reflexionemos realmente en que si estamos viviendo una vida religiosa. Tal vez venimos los domingos, tal vez venimos los jueves al estudio bíblico o a alguna otra reunión de la iglesia, pero no somos parte del cuerpo de Cristo. La Biblia utiliza diferentes ilustraciones para hablar acerca de la iglesia. Una de ellas es la de un edificio también, donde dice que Cristo es la piedra angular y nosotros como piedras vivas, como los ladrillos, somos sobreedificados unos sobre otros y el vínculo es el vínculo del amor. Y la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Y Pablo utiliza ilustraciones en las cartas a los Corintios y dice que así como un cuerpo tiene muchos miembros, la iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza. Y nosotros, los que hemos conocido a Jesús como nuestro Salvador personal, somos parte del cuerpo de Cristo y somos esos órganos, ¿no? Tenemos hígado, tenemos 2 riñones, tenemos 20 dedos, tenemos 2 pulmones, etcétera, etcétera. Así cada uno de nosotros dentro del cuerpo de Cristo tenemos una función que debemos de cumplir. Y de eso vamos a hablar también en los próximos domingos. Tenemos una función que debemos cumplir. Ahora yo tengo una pregunta para ustedes. Estos anteojos, algunos usamos anteojos, ¿son parte del cuerpo? Yo uso anteojos ya como 40 años, más de 40 años. Y yo uso anteojos desde que me levanto, me lavo la cara, me pongo mis gotas para mis ojos y luego me pongo mis anteojos y me saco cuando voy a acostarme. Lo uso todos los días, ¿no? Y si me voy a duchar me lo saco, pero lo uso permanentemente durante el día. Pero no es parte de mi cuerpo, ¿verdad? Algunas personas utilizan dentadura postiza, ¿verdad? Y la dentadura postiza la tienen dentro de su boca tal vez desde que se levantan, ¿no? Ya agarran, se la ponen ahí y se la sacan en la noche cuando se van a acostar. Está permanentemente en su boca, pero ¿es parte de su cuerpo? La respuesta es no. Algunas personas
tienen diferentes tipos de prótesis, oreja, algunos tienen de nariz, algunos tienen un ojo, ¿no? Que lo tienen ahí también como prótesis, algunos tienen un brazo, una pierna, algunos tienen incluso tal vez un bastón y lo utilizan desde que se levantan porque se cogen del bastón para caminar durante el día y es, digamos, como una extensión, ¿no? Están ahí, pero ¿es parte de su cuerpo? No. ¿Y saben qué? De la misma manera, la iglesia está compuesta solamente por creyentes. Imaginemos este edificio. Sabemos que estas paredes, estas columnas, estas vigas y todo esto es parte de la estructura de este templo, del edificio. Pero ese ventilador es parte de la estructura, fue agregado después. Esos luces, esos reflectores, tampoco. Ese proyector, tampoco. Son cosas que han ido adheridas ahí en el transcurso del tiempo para una mejor funcionamiento. Ahí, y gracias para ello. Yo lo tengo. Gracias. ¿Y saben qué? Del mismo modo sucede con nosotros. Tenemos que reflexionar, hermanos y amigos, porque tal vez venimos muchos años a la iglesia. Tal vez hemos escuchado la cena del Señor o el hecho de que tú incluso hayas sido bautizado, no te hace parte de la familia de Dios si es que tú no has nacido de nuevo, si es que tú no has conocido a Jesús como tu Salvador personal. Yo asisto a una iglesia bautista, yo tengo 56 años, asisto a una iglesia bautista de que tengo 5 años, y en una iglesia evangélica bautista de que tengo 5 años. Me bauticé cuando tenía 8 años, pero entendí el mensaje de salvación y reconocí mi condición de pecador, alejado de Dios y necesitado de Cristo para mi salvación en algún momento durante mi adolescencia. Y yo asistía a la iglesia, participaba en las escuelas bíblicas de verano, participaba en los teatros de la iglesia, en el coro de la iglesia, conocía de la Biblia, participado en concursos departamentales de la Biblia y he ganado en esos concursos. Y no lo digo he ganado como para gloriarme, sino para el hecho de que noten que puedo haber estado muy involucrado y participando y conociendo de estos temas, pero realmente no había conocido a Jesús como mi Salvador personal. Hasta en algún momento de mi juventud entendí realmente mi condición delante de Dios y mi necesidad de acercarme a Jesús arrepentido, a pedirle perdón y confiar en Él para mi salvación. Y entonces me bauticé nuevamente. Ahora sí, con el patrón bíblico, oír el evangelio, creer en Cristo como mi Salvador y ser bautizado. Así que tenemos que entender, si tú no eres parte de la familia de Dios, recuerda que un día vas a enfrentarte al juicio de Dios. Por ahora coexistimos con aquellos que son parte de la familia de Dios, creyentes y no creyentes. Quiero que escuches en el libro de Eclesiastés, y si tienes una Biblia ahí, ábrelo y puedes leer en el libro de Eclesiastés en el capítulo 11, versículo 9. Tal vez alguno decir, ¿sabes qué? No, yo puedo vivir como me da la gana, yo tengo mis propios pensamientos, tengo mi propia filosofía de cómo es la vida y de qué se trata y yo quiero disfrutarla. Dios dice, ok, ¿quieres pensar de esa manera? Eclesiastés 11, versículo 9 dice, alégrate joven entonces, ¿no? ¿Ya quieres pensar de esa manera? Ok, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y ande en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad, un día van a pasar. Tú sabes que la adolescencia y la juventud, comparado con la adultez y la ancianidad, es lo que menos tiempo dura en la vida. El capítulo 12, versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Continúa hablando el capítulo 12 ahí, cómo es la vida en un anciano, en un adulto, en un anciano, los achaques y todo, y termina capítulo 12, versículo 13 y 14. El fin de todo el discurso oído que nos ha hablado aquí en Eclesiastés es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Un día
No es exactamente tal vez como hemos visto en una revistita ahí de que una persona va a estar aquí delante del trono de Dios, ¿no? Y que ahí se va a ver toda la vida desde que tenía un día de nacido hasta el día que se murió. No es exactamente una película así, pero sí la Biblia dice que Dios traerá a juicio toda obra encubierta. Eso que alguien hizo pensando, nadie me está viendo porque ya todos están durmiendo. O nadie me está viendo porque la puerta está cerrada y no hay luz y así que a solita nomás. La Biblia dice, toda obra Dios traerá juicio. Incluso todo pensamiento también. Y las intenciones de nuestro corazón, nuestras motivaciones. ¿Por qué hicimos lo que nosotros hicimos? ¿Con el fin de atraer a alguien? ¿Con el fin de ganarme la voluntad de alguien? ¿O lo hicimos realmente con el fin de darle la gloria a Dios, de agradar a Dios? Y por eso hice lo que hice, cualquier cosa que haya hecho. Recuerda, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. A Dios no se le escapa nada. Un día tú y yo daremos cuenta delante de él. Aquellos que somos hijos de Dios, ante el tribunal de Cristo. Dios probará nuestro servicio a él, la motivación. Lo hicimos a medias, lo hicimos con excelencia. Dependiendo de eso, Dios nos dará recompensa. Y aquellos que no son hijos de Dios estarán en el juicio del gran trono blanco. Y la Biblia dice que de aquel que no se halló su nombre inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Y no hay otra oportunidad. El libro de Hebreos dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez. Y después de esto, el juicio. Así que hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Así que por el momento coexisten los hijos del mundo, los que no son salvos, con los hijos de Dios. Pero habrá un día en que seremos separados. Los justos para vida eterna y aquellos que no son justos, la Biblia dice, serán lanzados al lago de fuego. Así que prepárate para ese día. Ahora veamos dos parábolas más que Jesús también nos enseña sobre el reino de los cielos. Dice en Mateo 13, versículo 31 al 35, dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y estas dos parábolas sencillas, la parábola del grano de mostaza y la parábola de la levadura, contienen la misma enseñanza. Y en ambos casos Jesús nos enseña que el reino de los cielos crece sin hacer alarde. Nos habla en estas dos parábolas el concepto de un avance paulatino. Si nos damos cuenta, no sé si alguno de nosotros ha visto la semilla de mostaza, ¿la hemos visto? La semilla de mostaza es pequeñita, es como la semilla del cilantro, no sé si han visto también la semilla del cilantro, pero es como un poquito más grande que la quinoa, ¿no? Tal vez es algo que conocemos un poco más. No es grande, pero entre las hortalizas es la semilla más pequeña, pero sin embargo cuando crece es bien grande, porque nosotros sabemos tal vez que el cilantro da, no sé, tamaño de este micrófono, ¿verdad? No es un arbusto, no es un árbol, pero sin embargo la semilla de mostaza es pequeñísima también, pero crece tan grande hasta ser un árbol, dice el texto, donde vienen muchas veces animales, aves, y ahí hacen sus nidos y todo lo demás. Y crece, pero no crece de la noche a la mañana, ¿verdad? Y del mismo modo, la levadura también demora, ¿no?, en leudar toda la masa y va poco a poco aumentando. Aquellas personas que cocinan saben que pues preparan la masa, le echan un poco de levadura, la masa, la mezclan ahí con la masa y la receta dice, deje reposar la masa, ¿no es cierto? ¿Y con qué propósito? Con el propósito de que la levadura haga su trabajo. Y si se dan cuenta, ese trabajo es lento, es paulatino, es poco a poco. No es que se sembró el árbol de mostaza y al día siguiente pues ya lo vemos ahí un árbol, no, ni tampoco la masa de levadura pues que se siembra, se la mezcla ya la masa y a los 2 minutos ya está toda la masa hinchada, crecida. No es así. Por otro lado, aparte de que el crecimiento es paulatino, poco a poco,
también el crecimiento es sin alboroto, ¿no? No es que va creciendo el árbol y hace un estruendo grande que toda la vecindad, toda la cuadra ahí escucha que está creciendo un árbol de mostaza, ¿no? Y lo mismo con el caso de la levadura, no es que pues hace burbujas, ¿no? O truena como cohetes en Navidad. Su crecimiento no hace alarde. Y esto nos enseña algo muy importante acerca del reino de los cielos también. Y es que el reino de los cielos no crece como en el caso de los reinos humanos, ¿no? En el caso de los reinos humanos a veces hemos visto o hemos leído nosotros cuando ha habido un curaca o un señor o un emperador o un reino y ha conquistado otro reino, pues muchas veces llega ahí con todo un séquito de personas que lo traen a él ahí en una anda, ¿verdad? Y se tocan trompetas y viene adelante ahí el heraldo anunciando que viene el rey. Hay todo un estruendo y un alarde de que ha venido el gobernador, el emperador ahí para tomar posesión de este reino que ha sido conquistado por sus soldados. Y no es así en el caso del reino de los cielos. El crecimiento es paulatino, el crecimiento es silencioso y en forma invisible. El crecimiento en el reino de los cielos es a medida que más personas van conociendo a Jesús como su Salvador personal. A medida que tú vas compartiendo el Evangelio de Cristo con otras personas y esas personas rinden su corazón a Cristo Jesús, conocen a Cristo Jesús como su Salvador personal, el reino creció un poquito más. Otra persona va evangelizando y el reino va creciendo un poquito más, y el reino va creciendo un poquito más. Entonces su crecimiento es paulatino, su crecimiento es silencioso, su crecimiento no hace alarde. Y si tú te percatas un poquito, esto ha empezado hace siglos atrás con pocas personas y ahora somos millones de personas en el mundo que hemos llegado a conocer a Jesús como nuestro Salvador. Ahora, eso también nos debe de quitar el deseo de hacer del reino de los cielos algo grandioso o algo extravagante, ¿no? En el transcurso también de los siglos de la cristiandad, hemos podido ver cómo algunas denominaciones a veces han construido edificios esplendorosos, edificios grandes. No sé si alguno de ustedes ha visto la Catedral de Nostradamus, o ha visto tal vez la Capilla Sistina, por ejemplo, o ha visto basílicas. Y son edificios esplendorosos, son edificios grandes que adentro tienen estatuas, ¿no? Obras de arte, cuadros, etcétera. Los techos ahí todos pintados por equipos de personas ahí con Miguel Ángel Buonarroti y toda su escuela con ellos. Y son edificios esplendorosos pensando ellos de esta manera traer gloria al reino de los cielos. Pero es una idea o un concepto equivocado desde un punto de vista humano. No digo que esté mal tener un edificio grande, de donde podamos tener diferentes ambientes para los niños, para los jóvenes, para reuniones de damas, para diferentes actividades de la iglesia. No está mal, por el contrario, está bien si podemos tener un espacio así. Pero no nos equivoquemos pensando que de esta manera es que nosotros estamos trayendo la gloria a Dios, si tal vez nuestras vidas no están rendidas a Cristo Jesús. Por más que sea un edificio esplendoroso, si no tenemos corazones quebrantados, contristos, realmente podemos estar viviendo una vida religiosa asistiendo a ese lugar, pero no teniendo una comunión con Dios y no sirviendo realmente a Dios, sino teniendo actos religiosos mecánicos semana tras semana, domingo tras domingo, de una forma religiosa, pero no como una expresión de devoción a Dios, reconociendo el señorío de Dios para darle la gloria a Dios. De lo que se trata, que es realmente de lo que se trata la vida cristiana. Así que no nos equivoquemos. La gloria de Dios, la gloria de la iglesia es el glorioso Señor que la rescató, ¿no? Es el glorioso Señor que la compró. Y tenemos que entender entonces que el reino de los cielos tiene un crecimiento paulatino, tiene un crecimiento silencioso, un crecimiento constante que es a la medida que tú y yo compartimos el Evangelio de Cristo. Entonces, una pregunta para hacernos es, ¿cuánta participación estoy teniendo yo en el crecimiento del reino de Dios? La pregunta para ti, ¿cuánta participación estás teniendo tú en el crecimiento del reino de Dios? He venido los últimos años aquí, a esta ciudad, creo que ya van como 8 años que estoy viniendo, y a varios de ustedes los he visto año tras año. ¿Verdad? El año pasado casi he visto a la mayoría de ustedes. En este año que ha pasado, desde el año pasado hasta acá, ¿a cuántas personas les has compartido el Evangelio de Cristo Jesús?
¿Cuántas personas escucharon de tus labios el mensaje de salvación? La Biblia dice que esa es tarea tuya y mía. No es tarea solamente de los pastores. No es tarea de los pastores y los diáconos y los líderes de la iglesia. Antes de ascender a los cielos, Jesús dijo, no solo dijo a los apóstoles, dijo a todos sus discípulos, sus seguidores, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y luego continuó con la segunda parte de esta gran comisión, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y dijo, he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. No estamos solos en esa tarea. Cuando tú hablas de Cristo Jesús a otras personas, el Espíritu Santo está presente. ¿Te acuerdas en Hechos capítulo 1? Jesús dijo, esperen la venida del Consolador, la del Espíritu Santo. Y ya vino el día de Pentecostés. Y dijo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Es decir, donde estaban ellos en ese momento, Jerusalén, en Judea, todo el país, en Samaria, el país, la capital del país que estaba al norte, y hasta lo último de la tierra. Y mira, ahora con el internet uno puede evangelizar hasta personas que están en otro país, en otro continente. Pues en una videollamada, por WhatsApp, por Messenger, puedes compartir el evangelio con otra persona. No tienes que decir, ok, la próxima vez que vaya a mi país, ahí voy a hablarle a mis hijos, a mi mamá, a mi hermana, a mi amiga, de Cristo Jesús como su Salvador, que necesita arrepentirse para ser salvo. Ahora lo puedes hacer. Y no puedes postergar, no debes postergar, porque tú no sabes si habrá la oportunidad de que realmente llegues a realizar ese viaje. Porque tú no sabes cuántos años de vida vas a tener sobre la tierra, ¿verdad? No importa la edad no es un indicador para decir, uy, todavía cuando sea viejito, me siento fuerte, estoy en buenas condiciones. No, Dios puede decir, hasta aquí nomás es el tiempo que he planeado para ti sobre tu existencia terrenal. Así que si tú de verdad amas a tus amigos, familiares, amigos, háblales de Cristo. El reino de los cielos se extiende en la medida que tú vas compartiendo el evangelio con otras personas. Y cuando tú estás en el cielo, ¿habrán personas que serán tus hijos espirituales? ¿Qué dice la Biblia? Haceos tesoros en el cielo, donde la polilla, el orín, el óxido no corrompen. No te afanes sobre la tierra, ¿verdad? Donde las cosas finalmente son materiales. Así que abre tus labios para compartir el evangelio. No solamente pienses, bueno, pero mi conducta es una buena conducta como creyente. Sí, debe serlo. Pero tu conducta no necesariamente muestra el plan de salvación, ¿verdad? De tus labios tiene que salir el plan de salvación. La fe es por el oír la palabra de Dios, dice en el libro de Romanos. Tienen que escuchar de tus labios que son pecadores, que eso es lo que la Biblia enseña, que necesitan arrepentirse por sus pecados, por haberle ofendido a Dios. Tienen que pedirle perdón y tienen que confiar solamente en Jesús como su Salvador para ser salvos. Y de esta manera estarás cumpliendo el mandato de Cristo para tu vida. Y de esta manera el reino de los cielos se va extendiendo. Recuerda, si pensabas el reino de los cielos se trata cuando yo vaya, cuando muera y esté en el cielo, estás equivocado. El reino de los cielos ya estamos en el reino de los cielos. Eso es lo que, si eres hijo de Dios, eres parte del reino de los cielos, estás en el reino de los cielos. Por último, leamos dos parábolas más y veamos la última enseñanza acerca del reino de los cielos. Mateo capítulo 13, versículos 44 al 46. Mateo 13, 44 al 46 dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Si te das cuenta, nuevamente tenemos dos parábolas como en el punto anterior. Y estas dos parábolas hablan también de un solo tema. Estas dos parábolas hablan del valor del reino. El valor del reino es tan grande que merece realmente cualquier sacrificio que nosotros podamos hacer de ser parte, al estar formando parte de ese reino de los cielos. Y en las leyes rabínicas había un detalle, ¿no? Si alguien encontraba un tesoro en el campo y lo sacaba, ese tesoro era del dueño de ese terreno. A veces uno va por, no sé, por el campo y algunos piensan y dicen, oh, esto es tan grande, tal vez no tiene dueño. No, sabemos que las chacras y los terrenos tienen dueño, ¿verdad? Por más grandes que sean. Y entonces si alguien encontraba un tesoro ahí cuando estaba cavando para algo, pues ese tesoro era del dueño del terreno. Y lo que las leyes rabínicas decían, si esa persona quiere eso que encontró, porque imagínate, si encontró un tesoro, pues lo quisiera para sí. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Tenía que comprar el terreno, ¿verdad? Obviamente no le iba a decir a señor, yo quiero que me venda el terreno porque he encontrado un tesoro ahí debajo, ¿no? Esa persona tenía que comprar ese terreno
y luego entonces pues iba a sacar el tesoro que había ahí. Solamente en esas condiciones el tesoro era suyo. Y la otra parábola que utiliza el Señor Jesús es la parábola de la perla, y en el Antiguo Testamento, en los tiempos antiguos, se utilizaba también la perla como una expresión, un símbolo de algo muy valioso, ¿no?, que uno tenía. Y entonces ambas parábolas nos enseñan que realmente el reino de los cielos tiene un gran precio, tiene un gran valor, y el costo de seguirle realmente es importante y puede costarnos a veces valores materiales, ¿verdad? Porque a veces ser parte del reino de los cielos nos puede costar la renuncia a algunas cosas materiales. Para algunas personas, en algunos lugares, a veces por ser cristianos, son desheredados. Sus padres le quitan la herencia, sus familias los tienen como muertos civiles y no los consideran como parte ya de su familia, con herencia y todo. Algunos, por tratar de mantenerse fieles a Dios con sus convicciones bíblicas, de no hacer negocios chuecos, de no hacer cosas indebidas ahí para tener mayores ganancias, pues van a decir no en el trabajo, y tal vez no les van a dar un aumento de trabajo, de sueldo, tal vez no lo van a promocionar a un puesto superior, digamos, con mayores ingresos, o tal vez hasta los van a botar en algún momento el trabajo. Algunos van a renunciar incluso a su trabajo por seguir a Cristo en la obra misionera o como pastores, y a veces el valor va a costarnos bienes materiales, a veces va a costarnos relaciones interpersonales, separarnos de amigos que hablan cosas indecentes, que les gusta hablar con doblez, con cosas, con chistes colorados, ¿verdad? Escucho muchos testimonios y gracias a Dios de hombres, de hermanos, que a veces ya en el tiempo se han reencontrado con compañeros de la infancia, del colegio o de la universidad, y han formado un grupo en WhatsApp o han formado un grupo en el Messenger, pero hay muchos ahí que a veces envían sus videitos sucios o sus imágenes sucias, y entonces lo que ellos han hecho es, ok, hasta aquí nomás, ha sido un gusto conocerles, vernos después de tiempo, ¿no?, etcétera, y me retiro del grupo, porque envían ese tipo de cosas. Y algunos tal vez ser parte de ese reino de los cielos les cueste renunciar a estas relaciones interpersonales. Para otros, incluso, hasta les cuesta la vida misma. Tal vez nosotros lo vemos como algo muy lejano, pero hermanos, existe. En este tiempo, en otras partes del mundo, a otros les cuesta su propia vida por el hecho de seguir a Cristo Jesús como su Salvador personal. Y la bendición es que al nosotros ser parte del reino de los cielos recibimos recompensas. En primer lugar, venimos a ser parte de la familia de Dios. La Biblia dice que cuando una persona no es creyente, incluso utiliza el término hijos de vuestro padre, el diablo. Y ahora que una persona ha nacido de nuevo, dice que ahora somos hijos de Dios. ¿Te das cuenta ese paso, esa transferencia inmensamente diferente, ¿no?, de hijos del diablo a hijos de Dios? Ahora parte de la familia de Dios, y ahora podemos llamarle a Dios nuestro Padre Celestial, y dice en el libro de Hebreos que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar el oportuno socorro. Mira ese beneficio de ser parte del reino de Dios, de ser parte del reino de los cielos. Tenemos paz en nuestro corazón. No es que no vamos a tener problemas, ni tampoco debemos sorprendernos cuando tengamos problemas. Recordemos que Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, no se dejen apabullar. Y Él mismo nos dice, echad toda vuestra ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de vosotros. Él es el mismo que dice, clama a mí, porque yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es el mismo que dice que debemos llevar toda preocupación a Él, y la paz de Dios morará en nuestros corazones en Cristo Jesús. Es el mismo que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No sé, cuando se van a la playa, en vacaciones y se sienten relajados. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Aún en medio de la aflicción, aún en medio de los problemas laborales, aún en medio de las dificultades económicas, uno puede gozar de paz íntima en su corazón si uno está en comunión con Dios, si uno está en una buena relación con Dios. Y esas son parte de las bendiciones. Hallamos la verdad. Yo tenía un profesor en el seminario cuando estaba en el pregrado, mi profesor de griego. Él había sido un sacerdote dominico, y él después era pastor, fue rector del seminario sudamericano ahí, y él comentaba
Él siendo sacerdote dominico un día se encontró con el texto de Juan 14:6. ¿Qué dice? Jesús dice, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y él dice, me chocó tanto ese texto bíblico, me chocó tanto ese versículo que me hizo reflexionar y seguir buscando ahí, jalando el hilo de la madeja, y encontró a Jesús como su Salvador personal. Y miren, como siendo un sacerdote dominico donde estudian, pues, bueno, no exactamente la Biblia, ¿no? Pero son 9 años por ahí estudiando tantos libros de teología, pero no había conocido a Jesús como su Salvador personal. Así que, ¿qué sacrificios piensas tú que es demasiado alto que tengamos que hacer o que tú tienes que hacer al ser parte del reino de los cielos? ¿Qué sacrificio sería demasiado grande? Yo creo que la respuesta es ninguna. El precio más grande lo pagó Cristo Jesús. El Padre envió a su Hijo, el Hijo dejó su trono de gloria, vino acá a la tierra, fue escupido, fue crucificado, fue maltratado, y si tú vieras en detalle todo lo que involucraba el sacrificio de Cristo, dislocamiento, arrancamiento de músculos, cuando le golpeaban ahí con los latigazos y todo lo demás, y escupido y todo lo demás, por amor a nosotros. Dio su vida por nosotros. Y no es que el Padre le obligó. Él dijo, yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. En el acuerdo de la Trinidad Divina, el Padre envió el Hijo dio su vida por nosotros y el Espíritu Santo nos santifica. Y Él pagó el precio más grande. Por eso es que es gracia. A nosotros no nos cuesta nada, pero no porque no tenga un gran precio. Claro que lo tiene. Lo pagó Dios. Lo pagó por ti y por mí. Entonces, ¿qué sacrificio es demasiado alto? La respuesta es ninguno. Ahora, ¿estás dispuesto a pagar el precio por ser parte del reino de Dios? Ojo, repito la pregunta. ¿Estás dispuesto a pagar el precio por ser parte de la familia, por ser parte del reino de Dios? No digo para ser parte del reino de Dios, porque ese precio ya lo pagó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Sino digo el precio por ser parte de la familia de Dios, por ser parte del reino de Dios. A veces algunos se van a burlar de ti cuando no hables los mismos chistes colorados, las dobleces que tus compañeros o amigos ahí en el trabajo hablan, ¿verdad? Y se burlen de ti, o tal vez tu familia misma te tenga como un cucufato o una fanática, ¿no? Y se mofen, se burlen de ti. Puede costarnos cualquiera de este tipo de cosas, o más incluso también. No ignores el costo de seguir a Cristo. Jesús mismo nos advirtió sobre ese costo de seguirle. Dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz quincenalmente, cada día, y sígame. Cada día tú tienes que decirle no a los deseos de tu propia carne. Cada día, porque son los más apetitosos, o las cosas que invita al mundo, es más fácil, ¿verdad? Es más fácil caer hacia abajo que jalar a alguien hacia arriba. La gravedad ayuda a jalar hacia abajo. Es más fácil que el mundo jale a las personas. Y Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Ok? No voy a hacer lo que me da la gana, como a mí me parece, satisfaciendo mis propios apetitos. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. La cruz, símbolo de muerte. Y sígame. Y eso dijo el Señor Jesús que tiene que ser cada día en nuestras vidas. ¿Hay un costo? Claro que sí. Pero las bendiciones son mucho más grandes. Vivir como ser parte de la familia de Dios, vida eterna, tener la verdad en nuestras vidas, ser bendecidos con la presencia del Espíritu Santo morando en nuestros corazones. El costo vale mucho más. Hay personas que a veces dicen, ok, yo me quiero ir a tal país, ¿no? A Europa o a otra parte del mundo, pero sacar la visa cuesta un montón. Tengo que pagar mucho dinero para sacar la visa, para poder ir a ese lugar, ¿no? Y, ok, pero vale la pena, porque una vez que esté allá, etcétera, etcétera. Y vale la pena realmente ser parte de la familia de Dios. Si tú ya eres hijo de Dios, ¿estás viviendo como un ciudadano del reino? Como dije hace un momento, tus familiares, amigos, vecinos notan que tú eres un creyente, porque si no lo notan, tú tienes un problema. Quiere decir que te has mimetizado con el mundo y no estás viviendo como un hijo de Dios. Tu forma de hablar, las palabras, los temas, sin dobleces, etcétera, deben mostrar que ahora tú eres un hijo de Dios. ¿Estás compartiendo el evangelio con otras personas? ¿A cuántas personas les hablaste en el transcurso del año pasado? No sé a cuántos les hayas hecho, pero ¿sabes qué? Este año recién está empezando. Hoy día estamos 7. Proponte, tal vez, por lo menos a 5 personas este mes voy a hablarles de Cristo Jesús como su Salvador personal.
Voy a llevar folletos y voy a compartir con las personas de la tienda cuando compro o cuando voy en el trabajo, etcétera, o a la familia, y voy a compartirles algunos folletos ahí. Son folletos evangelísticos también. Y por último, ¿estás dispuesto a pagar el precio de ser parte del reino de Dios? Págalo. No digo para que tú seas parte del reino, porque ese precio, digo, ya lo pagó Cristo Jesús, pero sí ese precio de vivir en santidad, renunciando a tu propia carne para agradar a Dios. Es lo que Dios demanda de ti y es lo que nos corresponde como hijos suyos. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar orando en esta mañana, esta tarde. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Realmente entendemos que es una tremenda bendición ser parte de tu familia. No lo merecemos, definitivamente que no lo merecemos. Lo que merecemos por nuestro pecado es la condenación eterna en el lago de fuego. Padre, ya el hecho de que no seamos condenados ya es suficientemente bastante, pero en tu gracia tú nos has trasladado al reino de los cielos y somos parte de tu familia. Dios, aquellos que ya somos hijos tuyos en esta tarde, te pedimos que nos ayudes a reflexionar, Dios, si nuestra vida está realmente mostrando que estamos viviendo como hijos tuyos o no, como dignos del evangelio, como dice tu palabra. Y si no, pues ayúdanos a hacer los cambios que tenemos que hacer. Cambiar sacando cosas, palabras, expresiones, temas de nuestros labios, pensamientos acostumbrados en nuestra mente y que no te honran, o cosas, Señor, que hacemos y no están bien también, hábitos pecaminosos. Ayúdanos a renunciar a ello. Y aquellos que tal vez están aquí en esta tarde o nos escuchan viéndonos también, Señor, ahora, pero no son parte de tu familia, por más que por mucho tiempo hayan venido y hayan estado en este local, no son parte del cuerpo de Cristo. Ayúdales a entender, Señor, que necesitan reconocer que son pecadores, necesitan arrepentirse de sus pecados, necesitan suplicarte tu perdón y confiar solamente en ti, en Jesús, como su Salvador, que tú moriste en la cruz para perdonarles por sus pecados, rescatarles de la condenación y resucitaste también para darles vida eterna. Gracias, Dios Santo. Ayúdanos en esta serie para seguir aprendiendo más de ti. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eres todo